curso, las charlas o todo lo que relacionado con la práctica, digamos, con las cosas que van a hacer los computadores y relacionado con la parte más informática, digamos, y les tenemos estas charlas de investigación donde de alguna forma lo que queremos es ilustrarles cómo todo lo que van a ver en este curso lo hemos aplicado, digamos, para nuestras investigaciones. Y es un poco el ejercicio que queremos que hagan ustedes para el pitch final, ¿cierto? De que ustedes vean todas las cuestiones, mira, yo creo que esta proteómica, o yo creo que esta aproximación, esta aproximación de metabarcódigo o secuenciar el genoma de esta forma, vamos a poderlo hacer en una aproximación. Ojo, que no estamos diciendo que tengan que hacerlo en su tesis, estamos diciendo que en el caso de que lo quieran hacer es espectacular, en el caso de que no puedan, bueno, hagan el ejercicio de, si tuviésemos todo el dinero del mundo, bueno, como pudiéramos usar estas aproximaciones genómicas y metagenómicas en cada una de las investigaciones de ustedes. Entonces, hoy particularmente vamos a hablarle de genómica, no vamos a hablar nada de metagenómica y vamos a hablar de violencia y resistencia a los antibióticos. Y también esto nos va a permitir varios conceptos que también, que no están relacionados con la genómica, yo creo que es importante que un estudiante de doctorado los tenga, digamos, y precisamente voy a empezar por eso. Hace mucho tiempo, digamos, se está hablando de que tenemos que cambiar la forma en que formamos los estudiantes de doctorado, porque estamos formando más bien especialistas y no doctores. Entonces, hace poco salió bueno, hace poco no, hace un tiempo, digamos, un trabajo muy bonito de un gran colega y amigo, se llama Arturo Casadeval. Bueno, Arturo es cubano como yo, digamos, pero hace más de 60 años, 50 años que se fue de Cuba, digamos. Es un científico muy prestigioso, digamos, y fíjense que él hizo un review, al publicar en Nature, que decía "Put PH back in PhD", y es que pues, vamos a poner la filosofía en el centro de los doctorados. ¿Qué quiere decir eso? De esto que estamos hablando, digamos, de que, y uno de los ejercicios que le vamos a pedir que hagan ustedes también, digamos, es no piensen solamente en el árbol que están trabajando ustedes, sino que piensen en el bosque, piensen en las grandes preguntas. Ustedes pueden tener alguna investigación bien particular, pero ¿cuál es la pregunta grande que está detrás de lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo evolucionan los organismos que están haciendo ustedes? ¿Cómo interacción? Esas grandes preguntas que ustedes van a aterrizar algo bien concreto, ya no tuviera algún polimorfismo que pueda, pero nunca perder de cuenta este big picture, digamos, porque esas aproximaciones filosóficas son las que nos van a hacer comprender mejor. Y una de esas es la que le vamos a mostrar hoy día, digamos, y Andrés de hecho algo les habló, digamos, que es esta aproximación que a mí me gusta mucho, digamos, esta premisa filosófica, digamos, de lo que es cierto en Escherichia coli y es cierto en el elefante. Allá en el doctorado yo doy incluso todas unas clases muy bonitas, digamos, de cómo el origen del ojo es una proteasa S26 de una bacteria, digamos, que adquirió diferentes, digamos, dominios y terminó siendo la proteína más importante que capta la luz en la retina, etc. Entonces, ¿cómo podemos, de alguna forma, demostrar? Fíjense que esta es una frase bien curiosa, porque esta frase no es de Monod realmente, es una frase de Albert Cleaver, digamos, que decía que lo que es cierto from elephant to butyric acid is all the same. Fíjate que en ese caso Cleaver lo decía por el tema del metabolismo. Que claro, es decir, la glicólisis del músculo es exactamente igual, bueno, exactamente igual no, pero los mismos pasos que la glicólisis de la Escherichia coli. Y bueno, pero fíjense que cuando Monod lo dice, ya no lo dice en base al metabolismo, sino que lo dice en base al código genético. Oye, esta cuestión también es lo mismo en coli que acá. Esto de que precisamente Monod fue el que descubrió todo el tema de la regulación génica, digamos, de que un gen se une a una región operadora en el promotor y activa la transcripción o reprime la transcripción. Eso es lo mismo en Escherichia coli y en el elefante, digamos, claramente con diferencias, no todas las enzimas son iguales, no todos los reguladores, pero hay cosas que son universales, digamos, y en esa universalidad, digamos, es un bien extremo, digamos, decir que anything, de todo, digamos, pero cada vez son más los dogmas que se rompen, no hay proteínas de tal tipo, proteínas Hox en invertebrados, no hay. Cada vez se derrumban más esas barreras. ¿Y por qué hago esta salvedad, digamos? Porque una de las premisas que nosotros usamos para el estudio de la virulencia
y la interacción con los patógenos pedestres. Sabemos, digamos, que los estudios de la virulencia, digamos, y la inmunidad siempre se van a usar los modelos, es decir, ya no podemos usar primates, digamos, es casi imposible. Digamos. Claramente no podemos usar humanos, digamos, para hacer investigaciones, aunque Carrión lo hizo, digamos, no es la idea, digamos. Ahí tenemos la enseñanza de él, digamos. Es imposible hoy día hacerlo en primates. Yo tengo un colega, digamos, que trabajó en California, que le pusieron una bomba, de hecho se equivocaron y se le pusieron al vecino más encima, digamos, una bomba de ruido, porque trabajaba en primates en California el colega. El colega escribió una carta de hecho, dijo hasta aquí llegué, como nunca voy a trabajar en primates en mi vida, es decir, hay todo un tema del uso de los animales para las investigaciones que si bien en algunos casos no tiene mucho asidero, en algunos casos tenemos que los científicos también pensar cómo podemos usar menos animales para la investigación y cómo los animales que usamos los usamos realmente no para ver si tal crema causa toxicidad. Entonces, fíjense que claramente los modelos entonces que más usamos son bonitos. Son modelos de mamíferos, digamos, fundamentalmente ratas, ratones, conejillos, etcétera, etcétera. Pero este también es un problema. Sí, créanme que tener un bioterio con todo el cuidado de los animales, entonces es mucho requerimiento, todo el tema ético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo que no usemos animales para investigar, digamos, la violencia, pero lo que les estoy diciendo es que podemos usar esta premisa de Jackson Monod, de que mucho de lo que hemos descubierto hoy día en la inmunidad humana no se descubrió en ratones, no se descubrió en humanos. Los toll-like receptors, ¿cierto? Que son estos famosos receptores que reconocen los oligopolisacáridos, fueron descubiertos en drosófilas, fueron descubiertos en plantas. Entonces, hay muchas cosas que podemos descubrir en estos modelos más simples, que vamos a ver, digamos, que son los que usamos en el laboratorio, para desentrañar procesos que ocurren también en humanos. Entonces, esa es un poco la filosofía de Monod, de lo que es cierto en el elefante. Bueno, lo que hacemos en nuestras investigaciones, lo que es cierto en la ameba, les voy a presentar la ameba después con la que trabajamos, digamos, lo que es cierto en este pez también es cierto en humanos. Entonces, podemos hacer muchas investigaciones acá y después hacer la traslación, ¿cierto? Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar estos modelos, por ejemplo, para buscar nuevos antibióticos o nuevas moléculas antivirulencia. Yo no puedo usar 500 ratones y usar diferentes extractos para ver la actividad, sin embargo, sí lo puedo hacer en estos modelos y después los mejores que me den, irlos a probar en ratón. Entonces, esa es un poco la filosofía que hay detrás de por qué usar entonces, porque primero, fíjense que estos modelos que estamos hablando, aquí este es un nemato, ¿cierto? De C. elegans, una mosca, un pez, una ameba, digamos. Fíjense que todos tienen estas bases de datos, digamos, que la puse intencionalmente, porque una de las ventajas que tiene que trabajar en estos modelos es que hay una comunidad científica que es muy... apoya mucho, digamos, por ejemplo, para distribuir mutantes, para distribuir líneas transgénicas, para distribuir plásmidos, etcétera, etcétera. Entonces, se ha establecido toda una comunidad, digamos, que si trabajan en C. elegans, trabajan en Pesebro, trabajan en DistiBase, es mucho más fácil, digamos, poder hacer investigaciones porque se comparte mucho. Y otro aspecto que es esencial que no quiero, bueno, por supuesto, esto reduce los signos. Se imaginarán que estos son literalmente infecciones en placas pétricas. Es decir, no es lo mismo hacer una infección en una placa pétrica que hacer una infección en un bioterio con animales. ¿Ya? Y hay un aspecto que sí no podemos estudiar en humanos. Y es algo que tenemos que entender, y parte de la premisa precisamente filosófica, esta ameba lleva literalmente millones de años interaccionando con bacterias. Y les voy a demostrar que esta ameba es capaz de distinguir de una Klebsiella aerógene, que es caviar para ella, que es de hecho el alimento, de una Klebsiella virulenta que nos causa la virus. Lo mismo que hacemos nosotros, de distinguir, digamos, nuestro sistema inmune, que es capaz de... Esta ameba es capaz de hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos usar esa facilidad que tiene esta ameba de distinguir para hacer estas investigaciones? Un poco lo que les voy a mostrar hoy día. Y cómo, de alguna forma, combinamos entonces la genómica con estos aspectos fenotípicos que son esenciales, porque vamos a ver, secuenciamos el genoma, tiene tal gen, debe producir la cápsula, debe ser hipermucobuscosa, eso es lo que está diciendo el genoma. Y cuando vas a hacer el análisis fenotípico, no es hipermucoide. Pero ¿cómo? Si el genoma me decía que lo estaba produciendo.
Entonces tenemos que verificar, digamos, un poco las cosas que nos dicen los genomas con las cosas que podemos. ¿Tienen realmente esta resistencia? O al revés, incluso muchas cosas que nos pasan. A veces tenemos la bacteria, estas bacterias antárticas que le vamos a hablar, les hacemos el perfil de antibióticos, resiste a 20 y tantos antibióticos, de los 30 y tantos que probamos. Cuando vamos a ver los determinantes clásicos, ¿cierto?, que en los aislados clínicos daban resistencia a los antibióticos, no los tenemos. ¿Qué quiere decir eso? O que son otros, es decir, es el mismo mecanismo con otros actores moleculares, otras proteínas que hacen lo mismo, destruyen el antibiótico, o son mecanismos nuevos que no conocemos. Entonces, ahí es donde podemos entonces vincular las cosas genómicas con las cosas fenotípicas y otros ensayos que vamos a verles que podemos hacer. Entonces, este aspecto es muy importante. Es decir, en la evolución, muchos de los mecanismos que tiene una bacteria para hoy día causarnos un daño a nosotros, lo desarrollaron esquivando protozoos, esquivando microorganismos, digamos, que comen bacterias, bacterioboros. Y tiene sentido, digamos, entonces, que podamos estudiar esta forma de distinguir microorganismos, digamos, haciendo uso de estos microorganismos. Y fíjense, esto es como el resumen. Bueno, aquí vean, esta es una de las ventajas que también tenemos de estos modelos, que no lo hablé. Todas esas fotos que tienen ahí son de los organismos vivos. Yo no los maté. Es decir, para tú tener una foto de saber dónde está la bacteria al interior del ratón, bueno, hoy día hay unas cuestiones súper locas, digamos, que, bueno, no tienes que matar al ratón, digamos. Pero no son transparentes. No son transparentes los ratones todavía. Estos organismos todos son transparentes. Entonces, fíjense, aquí en este caso está la célula, creo que esto es un macrófago, aquí en rojo están las bacterias colonizando. Aquí en la ameba, esto es una bacteria que está sobreviviendo al interior de la ameba, vamos a ver después que. Aquí tenemos un factor transcripcional que se llama DAS16, que se va al núcleo y podemos estudiar. Y eso es vivo. Yo no estoy matando a los animales. Entonces, el cómo interacciona una bacteria, patógena en este caso, puede ser también un simbionte, digamos, con su hospedero, lo podemos hacer sin duda en ratón, digamos. Pero este tipo de resolución y esta dinámica de in vivo, como está ocurriendo, no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Combinamos genómica y combinamos aspectos de system biology en general, digamos, mucha jómica para ver aspectos moleculares y otros aspectos celulares, digamos, sobre todo con imagenología in vivo, digamos, que nos permite dilucidar qué es lo que está pasando, y vamos a ver muchos ejemplos bonitos que le queremos mostrar. No voy a poder, es decir, estamos en un curso de genómica, así que no les voy a hablar nada de C. elegans ni de cebra, nada, o muy poquito, digamos, de cebra un poquito más. Pero bueno, esto es una colaboración que tenemos con una gran amiga, digamos, se llama Andrea Calisto. Andrea es chilena, pero se fue, como decimos en Chile, con la beca Pinochet, digamos, ¿sí? Se tuvo que exiliar a Cuba, digamos. Así que estudiamos juntos en Cuba, digamos, ¿sí? En la misma Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, digamos. Y fíjense que cuando terminó todo el tema de la dictadura en Chile, digamos, ella se regresó a Chile, nos llegamos el mismo año, llegamos en el año 2000, digamos, y ahí la conocí yo. Sí, hacía 5 años no la veía en Cuba, digamos. Nos volvimos a ver, y claro, cuando empezamos, ella se estaba yendo para Colombia. De hecho, hizo el doctorado nada más y nada menos con Martin Chalfie, que fue el premio Nobel, que descubrió la GFP, digamos, la proteína fluorescente verde. Ella estaba, hay una anécdota muy bonita. Andrea fue la que recibió la llamada del premio Nobel, porque ustedes saben que el premio Nobel lo hace en Suecia, y generalmente si lo ganan aquí en Estados Unidos llaman a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, pues son como el mediodía, hora de Suecia, digamos. Y claro, la Andrea estaba en el laboratorio donde Martin Chalfie no había llegado, digamos. Así que la Andrea fue que le dijo a Martin que había ganado el premio Nobel. Y fíjense que hace mucho tiempo, cuando empezamos con esta cuestión, me decían, bueno, que mi nematodo come bacterias, digamos. Y claro, todas las personas que trabajan con siete, el 99% de las personas que trabajan con siete, lo único que le dan es la comida que come este nemato que se llama Escherichia coli OP50. Es como el caviar que le gusta. ¿Y qué pasa si le damos otros alimentos? ¿Qué pasa si le damos un bacterio patógeno? Eso fue lo que hemos desarrollado durante unos años, digamos. De hecho, ahora estamos en una tesis doctoral que estamos ya descifrando el mecanismo, no voy a entrar en detalle. Pero ¿qué descubrimos? Este nemátodo tiene un estadio que se llama diapausa. Que lo tenemos muchos animales, digamos, que cuando las condiciones están malas, cierro la boca y puedo durar meses ahí.
Es decir, este nemátodo tiene un cierto tipo de vida, digamos. Sin embargo, si está en este fenotipo de agua, compadre, la cutícula se le cierra la boca y puede estar ahí mucho tiempo, digamos. ¿Qué se sabía de ese fenotipo? Ese fenotipo se inducía cuando había carencia de alimento, cuando había muchos nemátodos. ¿Qué descubrimos nosotros? Que ese fenotipo se induce ante la presencia de patógenos. ¿Qué descubrimos más lindo? Que es una herencia transgeneracional. Se lo pasa la información a la otra generación. Como diciendo, óyeme, la cosa está mala, cuando venga la otra generación, cierren la boca y mantengan el agua. Es una estrategia poblacional y hemos descubierto ahora un poco cuál es el mecanismo que hay detrás. No voy a entrar en muchos detalles, digamos, pero es una molécula de las bacterias que le da, es monoRNA, que le da a la bacteria y con cambios epigenéticos, digamos, induce que este factor transicional que les había mostrado, DAS16, vaya al núcleo y forme este fenotipo de agua. Entonces, es como una alerta, la cosa está mala, cierra la boca y esperemos. Es decir, la bacteria y los organismos generalmente tienen dos formas de enfrentar un patógeno: atacarlo, inflamación o evadirlo. Bueno, esta bacteria, es decir, este nemátodo, en determinadas condiciones, la bacteria es capaz de matarlo. En otras, el nemátodo es capaz de evadirlo. Entonces, eso es un proceso que hemos descubierto muy bonito. Bueno, lamentablemente no podemos entrar en detalle más. El otro modelo que trabajamos en el lab, y aquí sí le voy a hablar un poquito más porque hemos hecho algunas cosas metagenómicas y hemos hecho otros aspectos de proteómica, digamos, que les voy a mostrar, digamos. Pero bueno, ya hace muchos años tenemos una colaboración con el doctor Miguel Allende, que es quizás el científico latinoamericano más importante, digamos, en zebrafish. Y bueno, tengo la suerte que mi laboratorio está frente al de él, digamos. Así que, es decir, trabajo en zebrafish en buena medida por el azar, digamos. Es decir, cuando esas tres lecciones que le dije, sé colaborativo, sé sin, bueno, una de las formas que tiene uno, sobre todo cuando empieza un laboratorio, es, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde caí, digamos? Pucha, al frente mío trabaja alguien que trabaja con peces, los peces se pueden usar como modelo, y así fue como empezamos. Ya tenemos muchísimos trabajos, tanto en salmonella, en pseudomonas, con el profesor Marcoleta tenemos unos trabajos bien bonitos que les vamos a mostrar de Klebsiella. Bueno, no se los voy a mostrar, pero lo tenemos en Klebsiella, digamos. Así que eso. Y este es el último modelo que trabajamos, que es esta mega fascinante, se llama Dictyostelium discoideum, que es un poco lo que les voy a mostrar ahora, de que lo que es cierto en esta meba, digamos, es cierto también en el elefante, o es cierto en humano. Fíjense que esta meba es bien particular porque durante muchos años se estudió por temas del origen de la vida. Es decir, esto es un eucariote, digamos, que vive tanto unicelularmente, puede ser como una levadura se reproduce, un coatizum, indefinidamente, tiene un medio líquido, o puede crecer como una bacteria, digamos, o puede tener un desarrollo social que forma un organismo pluricelular. Entonces, fíjense cómo estaba antes individual, ahora pasó algo, una escasez de nutrientes, y comienza cientos de estas células, miles de estas células a coordinarse, digamos, en este punto que está muy bien estudiado, es todo un río MP cíclico, digamos, que guía la quimiotaxis de estos organismos, y fíjense que se empieza a fusionar y empieza a formar un organismo pluricelular, con un ciclo de desarrollo social, con células que tienen un programa para formar el solo, otras que tienen muerte celular programada que forman el tallo. Así como mismo cuando se forma el desarrollo de nosotros, algunas células van a ser neuronas, otras. Bueno, este organismo hace lo mismo. Fíjense este copo fructífero lindo emergiendo, digamos. Entonces, estas células, aquí van a estar las esporas que contienen entonces las células que van a continuar el ciclo. Este es el sombrero mexicano, que es otra de las fases. Entonces, fíjense, las células que forman el tallo tienen un programa de muerte celular programada. Entonces, se sacrifican. Entonces, se organizan diferentes, entonces, de vivir individualmente a vivir en colectivo. Ese es uno de los hitos más grandes grandes hitos de la historia del origen de la vida, ¿cierto? Lo primero es cómo aparecieron las primeras células, digamos, eso. Pero otro gran hito es cómo pasamos de una vida individual a esta vida pluricelular que tenemos casi todos los organismos, digamos, en la cual incluso vivimos con microorganismos, digamos, y bueno, y esto, la meba, es un modelo de estudio. Ahora, particularmente yo no lo estudio por el tema de la multicelularidad, eso lo estudio en otra persona. Yo lo estudio porque uno come bacterias, se alimenta de bacterias, y durante muchos años ha sido uno de los, es decir, hay mucha conservación de los mecanismos inmunitarios, ¿cierto? Todo este fenómeno de la fagocitosis, digamos. Es decir, la fagocitosis, que sabemos que muchos de los mecanismos nutricionales terminaron convirtiéndose en temas de inmunidad, digamos. Es decir, hoy día la fagocitosis no solamente sirve para matar a la bacteria, sino que incluso algunas células se especializaron para esa misma vía hacerla para presentar el antígeno, ¿cierto? Entonces,
estos microorganismos son bien interesantes y por supuesto, para qué hablarle de los costos asociados al respecto. Entonces, ¿cómo usamos esta nueva para hacer investigaciones? Le voy a hablar un poquito de Klebsiella y qué es lo que hacemos con el tema de la virulencia y los genomas. Pero primero quería mostrarles esta diapositiva y preguntarles qué conclusiones podemos sacar de esa diapositiva. Fíjense, aquí estamos hablando de las causas de muerte por edad y sexo en los últimos 100 años. Hombres y mujeres. ¿Cuál es la primera conclusión? ¿Ya? Pero parece que va lo mismo en las mujeres, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿De qué moríamos hasta los años 50? Infecciones. Infecciones. Primero moríamos bien poquito, bien joven, digamos. Y segundo, moríamos de infecciones. ¿Y qué pasó después de los años 50? Ya morimos de cáncer, de cuestiones del corazón. De hecho, los más jóvenes, la probabilidad más alta es de morir de accidente de tránsito, digamos. Aquí está, el azúcar y la grasa. ¿Qué fue lo que pasó? Azúcar y grasa. Los hábitos alimenticios cambiaron. Los antibióticos una, ¿y qué otra cosa? Pongamos en el mismo... Las vacunas. Las vacunas. Las dos grandes hitos de la microbiología, digamos, y la inmunología, digamos, que causaron este cambio drástico, fueron las vacunas y los antibióticos. Antes moríamos de infecciones microbianas. Y ya, ojo, que hace unos pocos años, la causa número 1 de muerte en el mundo volvieron a ser las infecciones microbianas. ¿Se acuerdan cuándo, cierto? Multiresistencia. Tuvimos una pandemia de COVID-19, y al menos en Chile, yo no sé si en Perú, creo que sí. En el 2020 y el 2021 la primera causa de muerte volvió a ser una infección microbiana. Algo que no pasaba hacía. No, esto es más Estados Unidos, digamos, créanme que nuestros países están como por acá, digamos. Todavía acá en los 60 y en los 70 la primera causa de muerte, que me imagino en Perú también, digamos, en Chile todavía eran tuberculosis, cierta influenza y todas esas cuestiones. Entonces, eso es importante. Ya nos morimos de infecciones microbianas, pero ¿qué es lo que estamos diciendo los científicos? Esto se va a revertir. Lamentablemente, porque uno, las armas que tenemos con los antibióticos ya están siendo menos ineficientes, vamos a mostrarle algunas de las cosas graves que están pasando. Y dos, por encima ahora, después de una pandemia donde deberíamos haber reforzado el tema de la vacunación porque nos salvó, vivimos en una humanidad donde pasó lo contrario. Si la gente odia más la vacuna ahora que era antes, después de habernos salvado, digamos, es algo bien increíble, digamos. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos, digamos? Este problema de la resistencia a los antibióticos, ¿cierto? Es decir, yo siempre tengo unas diapositivas de la historia de los antibióticos, digamos, pero no alcanzo a ponerla ahora todo, digamos. Pero yo creo que el mensaje es que se nos fue la mano con los antibióticos. ¿Sí? Fueron una solución que nos salvó la vida, digamos, pero se nos fue la mano. ¿Sí? Hay datos que no pongo acá, pero cuando vamos en las clases, hoy día el 40% de las personas que consumen antibióticos lo hacen por una enfermedad que no es bacteriana. ¿No pueden creer eso? La gente se automedica, tiene una influencia, creo que me siento mal, no saben qué es viral, digamos, tomamos antibióticos. Desde eso hasta que nos estamos vacunando menos, está creando un problema mundial, digamos. Y entonces, fíjense que hay dos problemas. Uno es que las bacterias están siendo resistentes y lo otro es que ya no estamos produciendo antibióticos. ¿Por qué no estamos produciendo antibióticos? Lamentablemente vivimos en un mundo donde las empresas farmacéuticas lo que quieren es tener dinero, digamos, no quieren tener personas sanas, digamos. Y lo que ellos quisieran es que todos los medicamentos del mundo fueran como la insulina, digamos, que la requieres todos los días. La insulina es lo mejor que le ha pasado a las empresas farmacéuticas del mundo, digamos. Y lamentablemente ellos quieren que todas las cuestiones sean insulina, digamos, y por eso ahora todo el mundo tiene prediabetes, todo el mundo tiene prealgo, digamos, porque te quieren chantar algo, digamos, para que te tomes, digamos. ¿Qué pasa con los antibióticos? Uno no se pasa tomando antibióticos toda la vida, digamos. Porque uno toma antibióticos nomás cuando está infectado, cuando tiene una infección, y eso ocurre 2 veces al año. Entonces, ya el interés de vender algo que... Y lo segundo es que más encima me paso años investigando, saco un nuevo antibiótico
Y vamos a ver la próxima diapositiva, la resistencia me parece al tiro. Entonces, ¿qué incentivo hay para producir nuevos antibióticos? Ninguno. De hecho, no se han producido ni nuevos antibióticos en los años 80. Entonces, tenemos un serio problema porque las bacterias se están haciendo resistentes y por otro lado, estamos dejando de producir los antibióticos. Y eso va a colapsar. Y fíjense que esto es importante que lo veamos, digamos, este marco de One Health, ¿cierto? Que hemos hablado ya de que la salud de nosotros depende de la salud de los animales, la salud del medio ambiente, digamos. Y una de las cosas que hemos visto también, que digamos que la resistencia a los antibióticos en las muestras ambientales vamos a ver que es una cosa increíble. Vamos a mostrar que tenemos esta bacteria que resiste colistina, pseudomonas que resisten de los 35 antibióticos que probamos, resisten 26, digamos. Entre ellos carbapenémicos, etcétera, digamos. Y muchas son bacterias que cuando secuenciamos su genoma, no están los determinantes para la colistina, no están los determinantes para esto. ¿Cuáles son? Entonces, hay toda una investigación que se puede hacer ahí que es importante. Y esto es un poco lo que les decía, fíjense que cada vez cuando vamos, los antibióticos se introducen y al tiro, la resistencia. Claro, porque los antibióticos, es decir, los antibióticos no fueron un invento humano, es decir, los antibióticos son moléculas que normalmente son producidas por los microorganismos para algún fin, digamos, en algunos casos no es para antibióticos, precisamente, se han demostrado ahora que los antibióticos en dosis bajas son incluso moléculas de comunicación celular que indican a la bacteria cosas para regular, digamos. Nosotros los humanos le ponemos, es decir, la penicilina, es decir, el penicilina no producía la penicilina capaz ni para matar a otras bacterias, capaz que tenga otros fines, digamos, pero los fines que usamos nosotros son claramente diferentes. Por lo tanto, siempre la resistencia ha existido, digamos. Es decir, los antibióticos y la resistencia, y esto es algo que es un mensaje que hemos siempre dicho nosotros en nuestras investigaciones. La resistencia a los antibióticos no comenzó con Fleming en los años 50. ¿Por qué? La bacteria ya produciendo antibióticos o estas moléculas que no le llamemos antibióticos, son moléculas que tienen alguna función que nosotros en estas condiciones vemos que mata a otra bacteria y la usamos entonces como antibiótico. Entonces, eso ha causado, digamos, que realmente no tengamos casi antibióticos. Entonces, esto ha sido un problema mundial, ¿cierto? Y las bacterias que se han priorizado, digamos, se han categorizado de prioridad 1, de prioridad 2, de prioridad 3. Todos los años salen las listas, digamos. Y bueno, le vamos a hablar de una de las que siempre está en prioridad 1, digamos, que es Klebsiella. Estas bacterias se llaman todas escape, ¿cierto? Borecherichia, Staphylo, Klebsiella, ya no me acuerdo, ¿cuál es? Acinetobacter, Pseudomonas y enterobacteriales, ¿cierto? Bueno, estas son la mayor problemática, ¿ya? Es decir, y una de las cosas es que la cantidad de formas que tienen para resistir, digamos, desde inactivar el antibiótico, desde sacarlo, desde ser impermeable para que no le entre, mecanismos tienen muchísimos, digamos, cerrar por orina. Entonces, ha sido todo un tema, digamos, y particularmente nos interesa Klebsiella, digamos, porque es el Pablo Escobar, digamos, de la resistencia a la antibiótica. Es el genotraficante número 1 de genes de resistencia y de movilización de genes, digamos, que nos está dejando, y vamos a ver algunos casos. Bueno, esto es una serie, ustedes saben que es negativa, es Lomotil, y uno de los grandes problemas, ¿cierto?, que vamos a ver después en la próxima diapositiva, es que ha evolucionado no solamente con el tema de resistencia a los antibióticos, sino que con este tema de la hipervirulencia. Entonces, fíjense que es uno de los patógenos que incluso está más expandido, digamos, de la distribución ecológica, digamos, aunque no tanto está en medios ambientes, por ahí la pseudomonas claramente es la que más está en todos los ambientes, digamos, humanos, animales, acuáticos, etc. Y está responsable, como digo, de muchas de las cosas que está pasando de transferencia horizontal, y es algo que les vamos a mostrar ahora. ¿Cuándo comenzó esta cosa en Chile? Fíjense que en Chile el problema de la resistencia comenzó hace relativamente poco, digamos, en el año 2012 hecho el primer reporte de una Klebsiella productora de capapenemasas, digamos, KPC2. Y a partir de ahí, digamos, como ya era una alerta mundial y ya existía vigilancia genómica en otros países, se comenzó, digamos, el tema de los boletines que hace el Instituto de Salud Pública, que por ley todos los hospitales que encuentren, digamos, algún microorganismo resistente al antibiótico tienen que informarlo al Instituto de Salud Pública, y el Instituto de Salud Pública es el que lo recepciona y hace
las caracterizaciones solamente fenotípicas. Es decir, lo que hace es comprobar, digamos, hace unos PCR para ver si tienen los genes y hacen los típicos strips para ver si tienen resistencia a antibióticos y las ponen en un espectrómetro de masa para identificar si es Escherichia, si es Klebsiella. Eso es lo que hace el ISP, no puede hacer más. Fíjense que la vigilancia comenzó el otro año, digamos, y el aumento sostenido en Chile es una cosa increíble. Estos son los datos, de hecho salió otro reporte ahora, ¿no? Bueno, está el último, el 2020. Sí, lamentablemente el ISP es el último. Sí. Pero créanme que la situación, y con la pandemia esto no mejoró nada. Todas las enfermedades respiratorias, la pseudomonas, todo se acrecentó con la pandemia. Así que tenemos un gran problema, digamos, en Chile, sobre todo después de la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que no hacen nada genético. Entonces, el ISP no tiene para misión estudiar los genomas. Ellos tienen como misión, tienen que cumplir una misión, digamos, que las cosas que están encargadas, hacer las alertas, emitir los boletines. Las instituciones públicas no se mueven de cuáles son sus deberes y cuáles son sus misiones, digamos. Pero por suerte, y eso es un gran mérito para aquí el profesor Marcoleta, digamos, firmamos un acuerdo por primera vez entre la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y el Instituto de Salud Pública, digamos, y le vamos a mostrar algunos de los resultados que hemos tenido, digamos, ¿cuánto? ¿3 años? ¿4 años? ¿Sí? Con estos proyectos, digamos, y ya tenemos... 2022 fue... 2 años, digamos. Vamos para atrás. La primera misión se la dijimos un tiempo. Poner a Chile en el mapa. No había genomas de Klebsiella. Porque cada vez que se hacen estos recuentos, estos papers, no hay genomas el único representante casi todo era Colombia, Brasil, como vamos a ver después. Por lo tanto, había que contribuir. Entonces, una de las misiones que teníamos acá era que de alguna forma de esta colaboración con el Instituto de Salud Pública nosotros pudiéramos secuenciar los genomas y analizarlos para poder entonces ver qué es lo que está pasando con el fenómeno de resistencia. Y fíjense que esto comenzó, el primer trabajo que sacamos, digamos, son los 10 cepas. Créanme que hoy día, de hecho, una de las cosas que nos pasó es que nos costó mucho publicar, digamos, porque eran solo 10 cepas. Hoy día los trabajos tienen cientos de cepas, digamos. Pero bueno, fíjense que nada más con estas 10 cepas todas las cosas que descubrimos, digamos. Estos eran 10 aislados que eran resistentes, ¿cierto?, a capapenémicos, digamos. Eran infecciones humanas entre el año 2018 y 2019 y, bueno, cubrían diferentes hospitales, diferentes tipos de infecciones. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que vamos a hacer acá en el curso. Revisamos el genoma y los analizamos. ¿Qué análisis hicimos? Bueno, estos son los análisis que hace el ISP, ¿cierto? Ellos hacen los análisis de ver si producen capapenemasa, ya sea por estos ensayos clásicos, incluso hacen también PCR, ¿cierto, Andrés? Sí. ¿Hacen PCR también? Claro. Y hacen los típicos ensayos fenotípicos, digamos, con los trips para ver los antibióticos, etc. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Bueno, lo que hacemos es lo que hemos visto ahora en clase, ¿cierto? Es combinar. Le tapas un poco ahí, perdón que te interrumpa. Ah, cierto, disculpe. Por eso quizás es mejor progresar. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Combinar lo que vamos a hacer ahora y que vamos a mostrar en este curso, lecturas cortas con lecturas largas, digamos, para poder hacer los ensamblajes híbridos que también van a aprender ustedes a hacer, que van a permitir entonces reconstituir mejor esto. Esta es la importancia de por qué queremos hacer los ensamblajes híbridos, porque uno de los aspectos que queremos estudiar es la movilización. Es decir, no solamente queremos hacer los análisis filogenéticos, esta bacteria, con respecto a todas las Klebsiella del mundo, donde están ubicadas en el árbol, hacer los análisis de virulencia y de resistencia a antibióticos, cuáles son los genes que están codificando genes de resistencia a antibióticos o factores de virulencia. Pero otra cosa que queríamos hacer es, ¿se están movilizando o no esos genes, digamos, de resistencia? Esas preguntas entonces las pudimos hacer gracias a que podemos hacer todo ese ensamblaje y podemos tener los cromosomas bien cerrados y saber no solamente que tenemos cromosomas, sino que cuáles son los plasmidos que tenemos. ¿Qué encontramos? Solamente en estas 10 cepas. Este es el perfil de resistencia a los antibióticos. Fíjense, todo esto que está encuadradito rojo es resistente. De hecho, hay una cepa, la BA833, ¿cierto? Resistió todos los antibióticos menos penicilina. Todos. Bueno, hay resistencia incluso a tireciclina, que es uno de los antibióticos, así como ya. De hecho, nosotros no tenemos todavía tireciclina resistentes en Antártica, ¿sí? No hemos encontrado todavía bacterias resistentes a tireciclina en Antártica, y acá, bueno, tenemos de todo, digamos.
Y curiosamente, bueno, no vamos a entrar en detalle, 8 de esos días al lado no producían capapenemasas, digamos, a pesar de que el ISP decía que las tenían, ¿cierto? No voy a entrar en muchos detalles, pero estas son las cosas que podemos hacer. Sin estos perfiles podemos hacer. ¿Cuáles son los genes de resistencia a antibióticos? ¿Cuáles son ¿cómo se llama esto? No solamente la resistencia a los antibióticos, sino que también la resistencia, y eso es muy importante, ojo, a los biocidas y a los metales. Yo no sé en Perú, en Chile está pasando un fenómeno que estamos encontrando en los plásmidos que están movilizando genes de resistencia a antibióticos, genes de resistencia a metales. Y creemos que es por un tema no solamente de que se está usando también más metales, digamos, cobre en el caso de Chile, digamos, para la superficie, sino de las contaminaciones. En Chile tenemos muchos países mineros, muchas ciudades que viven cerca, digamos, y sabemos que son ciudades que están muy contaminadas. Entonces, es algo que es muy interesante, digamos, y bueno, sabemos que este tema de los biocidas se incrementó con la pandemia de COVID-19. Si hoy día, créanme que los plásmidos todos vienen con resistencia a monocuaternario, todas las cosas que estábamos usando para desinfectar, ya las bacterias también crearon resistencia. No solo crearon resistencia contra los antibióticos, sino que contra las cosas que usamos para tratar de liquidarla durante la pandemia, hay de todo. Bueno, factores de virulencia relacionados hay muchísimo, digamos. Una de las cosas que encontramos es que este secuenciotipo, ¿cierto? El 25, fue aislado en tanto en líquido cefalorraquídeo, en sangre como en tejido óseo, lo que sugiere que, digamos, que algo que vamos a ver después, que posiblemente hayan ya fenómenos de hipervirulencia, como que están aprendiendo, digamos, a producir diferentes tejidos más allá, digamos, de lo clásico, enfermedades, ¿cierto? Los órganos respiratorios que este microorganismo es capaz de ¿De dónde son? ¿De dónde provienen? Bueno, Chile es un país muy globalizado. De hecho, no sé si vieron, el primer paciente era italiano, venía de Italia, se había estudiado como resistencia italiana y vino para acá. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo hoy día. ¿Sí? Surge algo en China y lo tenemos acá al instante, digamos. Sin embargo, hay cosas bien interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, hay un secuenciotipo, particularmente, que está en Chile desde el año 2012, digamos. Y en cuanto a las secuencias que hemos podido ver, bueno, ya ha agarrado no solamente capapenemasas, sino que también estas beta-lactamadas de espectro extendido, digamos, por lo tanto, resiste capapenemasa y resiste también este tipo de otros antibióticos, digamos, que está complicando mucho más el problema. Fíjense que en solo 10 microorganismos, solo 10 cepas que secuenciamos, más de 40 plásmidos. La mayoría es conjugativa. Vamos a ver en el caso del próximo ejemplo que le conjugamos esto de Escherichia coli y las hacemos resistentes, pero de oler nomás plasma se hace resistente a las cosas. Y vamos a ver entonces que esto es un grave problema precisamente. Bueno, hay algunos linajes muy comunes, digamos, estos son los linajes que habían secuenciado, hay mucho de Brasil ahí, vamos a verlo después. Sin embargo, en Chile tenemos linajes también muy raros, pero muy raros, que de hecho no hay mucho en Latinoamérica, no hay mucho en Asia, entonces tenemos de todo, digamos. Y fíjense que uno de los temas entonces que estamos viendo, bueno, aquí están todos los países, digamos, las diferentes beta-lactamasas. Esta es la comparación con todos los 602 aislados que había de Klebsiella pneumoniae. Y bueno, básicamente pudimos poner a Chile en el mapa. Eso, lo primero que queríamos hacer era poner a Chile en el mapa porque no existía, digamos, casi el 80% de todos los genomas de Klebsiella que se conocen de Sudamérica provenían de Colombia y de Brasil. ¿Perú hay? Sí, hay algunos en Perú. Sí. No sé cuántos serán de Perú, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero deben haber sido menos de 10. Menos de 10, claro. 3 o 4 probablemente. Sí. Lo que hicimos fue barrer toda la base de datos, o sea, todo lo que encontramos. Claro. Sí. Claro. Esto fue hace 2 años, ahora ha cambiado un poco el panorama. De Perú hay bastantes más. Sí. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero créanme que una de las cosas que podemos hacer es cuál es la prevalencia de algunos de los tipos de capapenemasa, por ejemplo, KPC2 es muy prevalente en Sudamérica. Ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer, digamos, porque nadie va a hacer los análisis de prevalencia en Sudamérica si no lo hacemos nosotros, digamos. Entonces, es importante eso, ¿cierto? Ver qué es lo que está pasando allá a diferencia de acá. Y
por qué digo que es el genotraficante número 1? Fíjense que una de las cosas, esta es de las cosas lindas que tienen estas investigaciones de vigilancia genómica. En Chile había habido un outbreak de multiespecies, fíjense eso. Era Escherichia coli, Enterococcus cholerae, Klebsiella pneumonia y esta otra, todas resistentes a carbapenema, que portaban este gen de KPC. Secuenciaron y se dieron cuenta que estaba este plasma. Ya, listo. Este outbreak es debido a que estas bacterias agarraron este plasma. ¿Quién le dio ese plasma? Lo descubrimos nosotros ahora con la cepa, porque este plasma estaba presente en 4 de los aislados que secuenciamos nosotros y 2 años antes, digamos. Por lo tanto, ¿quién fue el causante de transmitirle los plasmidos? O muy probablemente, digamos, no lo hemos podido demostrar, digamos. Pero es muy probable que esta Klebsiella haya sido la que le haya pasado los plasmidos de este Escherichia coli y le confirió entonces esta resistencia. Entonces, fíjense cómo, gracias a que secuenciamos unas Klebsiella de años anteriores, podemos casi... el asesino, ¿quién fue? ¿Quién es el culpable? Era a que esté el traficante en el lugar. ¿Qué olviden? Eso lo determinaron secuenciando por Illumina, complementaron con... Tenemos las dos, tenemos con Nano. Sí, lo dijimos, todo esto es combinación de lecturas híbridas, digamos, sí. Lecturas cortas con Illumina, con lecturas largas con Nano. Sí, completitud, bueno, no puse la data, la completitud acá son 100% y la contaminación, eso vamos a ver, esos parámetros, completitud, contaminación, esos datos cuando nos llegan la información podemos tenerlos y eso habla un poco de la calidad de los genomas. Claro, ahí vamos a verlo en más detalle, pero si una misma cepa nosotros la ensamblamos solo con Illumina, el genoma nos queda más o menos en 100 trozos, de los cuales no sabemos cuál trozo viene del cromosoma y cuál de los plasmidos. Mientras que al combinar lecturas largas con lecturas cortas, quedamos con el cromosoma completo y los plasmidos completos. Entonces, la gracia de eso es que uno sabe dónde están los genes. Podemos incluso detectar que hay plasmidos que tienen múltiples genes de resistencia o de virulencia, incluso que basta que haya un evento de transmisión para que se traspasen todos juntos a una cepa receptora. ¿Estas? ¿Sí? Combinar. Sí. Depende para lo que quiera, porque recuerden que Nanopore es caro. Entonces, claro, si bien uno quisiera tener todos los genomas cerrados, eso cuesta mucho dinero. Entonces, si tú quieres analizar 100 genomas, lo que en realidad uno hace es secuenciar los 100 por Illumina. Aunque no queden completos, tú tienes mucha información igual. Lo único que te va a faltar es saber dónde está cada gen. ¿Ya? Pero igual incluso hay algunas herramientas informáticas que permiten reconstruir plásmidos a partir de datos sobre Illumina, así como un draft, digamos, un borrador del plásmido. Entonces igual tú puedes sacar mucha información. Y a partir de esas 100 cepas, luego de que ya hacen los primeros análisis, eligen las que sean las más representativas, las más importantes, y solo a esas le hace secuenciación Nanopore, y combina y cierra los genomas. En este caso nosotros, a pesar de que eran 10 cepas, nos dimos el lujo, entre comillas, de hacerle el genoma completo a las 10. Y por eso es que pudimos enfocarnos el trabajo tanto en plasmido. ¿Estas cepas de aquí son hospitalarias? Las que están... Sí. Para E. coli, cloacae... Sí, todas esas fueron hospitalarias. Sí, ese fue un brote que se dio dentro de un mismo hospital en Santiago, y en donde entonces en el mismo lugar se infectaron muchos pacientes y eran distintas bacterias. Y todas resistentes al mismo. Claro, eran todas resistentes a estos antibióticos carbapenémicos y era porque todas compartían el mismo plásmido. Entonces eso demuestra de que basta con que llegue una de estas bacterias con el plásmido y además de causar infecciones puede traspasarle el plásmido a otras bacterias y esas otras bacterias ahora adquieren esas capacidades. Es la facilidad más entre la familia porque todas estas son enterobacterias. Sí, claro, son enterobacteriales. Sí, pero también me parece que se detectó en Pseudomonas. No sé si en este estudio o en otro, pero también entonces sí, nosotros hemos visto que hay traspaso de plasmidos también incluso a Pseudomonas. Algunos. Bueno, ahí le vamos a dejar la conclusión, pero un poco lo que hemos dicho ahora, ¿cierto? Pero fíjense que la resistencia a los antibióticos es un problema porque no tenemos las armas, digamos.
Pero antes les hablamos de la hipervirulencia. Ya había alguna de las cepas ahí que la habíamos encontrado, el mismo secuenciotipo la habíamos encontrado en diferentes órganos. Y esto es uno de los fenómenos que está pasando, digamos, hoy día, digamos, y ojo, que es un fenómeno que no solamente está pasando en Klebsiella. Vamos a ilustrarlo en Klebsiella, pero esto está pasando en Pseudomonas, está pasando en Escherichia. De hecho, hay personas que dicen que las Escherichia coli enteromorrágicas, las enteropatogénicas, serían como las hipervirulentas de las Escherichia coli, ¿cierto? ¿Qué cosa es una cepa hipervirulenta? Bueno, es una cepa que ha evolucionado a tres características fundamentales. Una, está muy buena para evadir el sistema inmune. Entonces, ahí vamos a ver qué características tiene, ya sea con las cosas de superficie, las cápsulas, pero evade muy bien el sistema inmune, por lo tanto, ya personas que no tengan ningún problema de inmunidad son capaces de adquirir, digamos, este tipo de enfermedades. Lo otro es que tienen una expresión aumentada de factores de virulencia, digamos. Vamos a ver ahora que tienen, si una bacteria tiene estas toxinas, bueno, esta tiene estas toxinas y estas otras más, digamos. Si esta tiene cápsulas, esta tienen más armas, digamos, como le decimos nosotros, factores de virulencia, digamos, para causar daño o para adaptarse a determinados procesos, ya sea colonizar otros tejidos, etcétera, etcétera. Y lo tercero, esta capacidad, ¿cierto?, para infectar huéspedes sanos, digamos, que a diferencia, digamos, de las cepas clásicas, digamos. Entonces, fíjense cómo, si tenemos aquí las clásicas, por ejemplo, las clásicas producen solo enterobaltina y encibactina, sin embargo, las hipervirulentas son 4 considero fuertes. Si acá produce solamente cápsulas, aquí produce cápsulas K1 y K2, digamos. Entonces, se han armado, digamos, de nuevos herramientas, digamos, para evadir el sistema inmune y entonces causar infecciones en órganos que no son. Entonces, fíjense que en las clásicas entonces causaban generalmente, bueno, ya no, ¿tienes la otra? Sí, eso estaba buscando la otra liga, pero mil cosas que han dicho. Fíjense que causaba antes normalmente solamente neumonía e infecciones urinarias, las clásicas Klebsiella, y fíjense las nuevas, causan hasta infecciones de los tejidos, meningitis. ¿Tienes? Ah, no, bueno. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo se llama? Este enlace. Perfecto. Entonces, fíjense cómo causa accesos hepáticos, infecciones en los meningitis. Es decir, una bacteria que en principio era un patógeno respiratorio, ¿cierto? Causando meningitis. Entonces, esto es un problema, digamos, porque, ojo, que es un problema. No había tanto problema mientras teníamos clones hipervirulentos que generalmente eran sensibles a los antibióticos. Todos los clones hipervirulentos eran sensibles a los antibióticos. Y, por otra parte, todos los clones multiresistentes no se exploraban fuera de los hospitales. No teníamos ningún problema. Hasta esto, hasta estos que están acá, que son clones. Se convergió la hipervirulencia y la multiresistencia. Eso es algo completamente nuevo, que de hecho una de las cosas que queremos estudiar con Andrés ahora es, porque se hablaba de que cuando uno tenía mucha resistencia tenía menos fitness ¿qué está pasando? Que ahora sí tenemos las dos, y la pregunta es, entonces, ¿la tenemos en Chile? Sonamos. La tenemos en Chile. ¿Y cómo la descubrimos? Gracias al vigilancia genómica de estos organismos que vamos a ver en el curso del día. Y fíjense que esta es complicada, ¿cierto? Porque es una hipervirulenta, del secuenciotipo 23, digamos, y tiene un plásmido que tiene 2 capas de masa, no una, 2. Dual. Entonces, hipervirulenta con doble capa de masa, tenemos un problema. Entonces, esta, y no solamente esto, sino que el plásmido, este plásmido conjugativo, ¿cierto? Sí. Este se lo pasamos a una Escherichia coli, no tengo la diapo, y la Escherichia coli le hicimos resistente a carga. Normalmente el plasma tenía una enzima de resistencia o un mecanismo de resistencia a un antibiótico, o es novedoso que haya. No es novedoso, pero esta es que ya novedoso ni nada. No sé, el Andrés quizás no. O sea,
Antes era poco común Poco encontrar común. carbapenemasas en general. Claro. Ha sido cada vez más frecuente, digamos, pero ya encontrar dos, nosotros habíamos encontrado antes, pero que era una misma cepa que tenía dos plasmidos diferentes, uno con cada carbapenemasa. Este es Pero esta es la primera vez que nosotros encontramos el plasmido con las dos adentro, y además son dos tipos diferentes, porque hay serina carbapenemasa y metalocarbapenemasa, y digamos lo importante es que las dos como que actúan sobre antibióticos diferentes. Entonces al final, teniendo esas dos, abarcas todo. degradas todos los antibióticos beta-lactámicos que hay hasta ahora. Claro, porque a priori pensé, dije, si de repente no le permite dar ese fitness metabólico para que pueda adquirir nuevas estrategias, es decir, que la resistencia antibiótico le limite el fitness metabólico, lo único que sea que comprima o haga más eficiente ese mecanismo. Claro, o sea, ciertamente el mantener dos plásmidos es más costoso que mantener solo uno. Y por otra parte, aquí basta con un evento de transferencia para traspasarle las dos carbapenemasas a cualquier otra cepa. Y no solo hay carbapenemasas, si ahí todo, no se ve también, pero todo lo que es azul son genes de resistencia. O sea, además tiene otra beta-lactamasa, tiene genes de resistencia a aminoglicósidos, a sulfonamidas también, ahí está el sul, y ese QUAC delta 1 es un gen de resistencia a amonios cuaternarios. O sea, es un plasmio que da resistencia a carbapenémicos, a beta-lactámicos en general, aminoglicósidos y desinfectantes. Y además lo agarró una cepa hipervirulenta. Y este plasmido, lo más lindo de la historia, es que es el mismo plasmido que nosotros habíamos encontrado en las otras cepas en que causó el brote, pero en ese entonces tenía solo una carbapenemasa. Entonces, lo que nosotros propusimos es que en Chile, localmente evolucionó ese plasmido y adquirió un integrón que es el que trae la segunda carbapenemasa. Ya que es eso que está pintado ahí, ahí dice clase 1 integrón, ahí. Todo eso es un elemento móvil que viene con 5 genes de resistencia que se traspasa, lo adquirió este plasmido, digamos. Y es el mismo plasmido que además nosotros encontramos que está muy diseminado en Sudamérica. Entonces, y este plasmido no está en ningún otro lugar del mundo. De hecho, fui hace un tiempo a presentar parte de estos resultados a París, a un congreso de Klebsiella que hubo, y todo el mundo quedó muy sorprendido porque los plasmidos que encuentran ellos allá son totalmente diferentes. Entonces, esta es otra muestra de que estudiar la epidemiología local es fundamental, porque la gente asume que en todo el mundo pasa lo mismo y resulta que en Sudamérica tenemos una epidemiología que es muy diferente. Incluso en Chile, digamos, las cepas ST25 que les mencionó Fran, es notable, solo las encontramos en Chile, es más o menos la mitad de las cepas en prevalencia, en otros lugares del mundo ni siquiera la han detectado. Entonces ya después vienen además preguntas mucho más interesantes de por qué. ¿Es el clima? ¿Es el aislamiento geográfico? ¿Es los hospitales? ¿Somos nosotros que tenemos distintas susceptibilidades? En fin, digamos, pero es muy interesante poder tener datos locales, es imprescindible. Claro, pero tener el plasma de hipervirulencia y doble es complicado. Y con todo lo que mencionan, básicamente lo que sería, se estaría haciendo una bomba que en algún momento va a explotar, pero si los antibióticos ya no van a ser efectivos, los desinfectantes no van a ser efectivos, entonces... Tengo la solución también, tenemos la solución también. Venimos a venderle la nueva solución. Venimos con todo, digamos. Venimos para el problema o con la solución. ¿Ah? No, bueno, hay varias posibles soluciones, desde los fagos en adelante, pero ahí el Fran les va a contar algo, les va a contar. Entonces, bueno, y esto está, por supuesto está continuando, digamos. De hecho, Andrés acaba de ganar un proyecto FONIS, que es un proyecto de Fondo Nacional de Investigación en Salud Pública, digamos. De innovación de innovación en salud pública, digamos. Y bueno, y básicamente estamos ampliando el estudio, no solamente a hacer más cepas, sino que a estudiar ahora un ambiente hospitalario. Ya, secuenciamos los grifos, secuenciamos las camas, secuenciamos a los pacientes, secuenciamos esto. ¿De dónde está viniendo? Porque bueno, ya sabemos que está ahí, pero esto está residente, digamos, en los sistemas de ventilación del hospital, etc. Entonces,
estamos haciendo más análisis de cepa, de hecho hemos descubierto más. ¿Cuántas hay? Como 2 o 3 más, ¿cierto? Hipervirulenta. Así que seguimos descubriendo hipervirulenta, lamentablemente, digamos. Incluso los mismos médicos que van de una cama a otra. Claro. Entonces, esperamos, digamos, ojalá que nos puedan invitar, digamos, y les podemos dar los resultados, digamos, de esas próximas investigaciones que estamos haciendo. Ahora, fíjense que una de las cosas uno de los grandes problemas de este tema de la hipervirulencia, digamos, es que por mucho que tengamos todos los genomas, y claramente hay hitos, digamos, en el plásmido de hipervirulencia, claramente, digamos, si no tienes el plásmido, pero ¿cómo caracterizar una cepa si es hipervirulento o no? Actualmente hay que hacer el ensayo en ratón, no queda otro, porque ahí es donde único podemos verificar, digamos, que algunos de estos fenotipos realmente son reales o no, digamos. Y es ahí donde entonces venimos con esta última parte que le queremos mostrar, ¿cierto? Que ya le habíamos hablado, digamos, de estos organismos, digamos, fascinantes. Así que vamos a, en estos últimos minutos, mostrarle cómo podemos usar estos organismos para evaluar la virulencia y ver si podemos diferenciar cepas edibles de virulentas de hipervirulentas. Digamos que tenemos estas 3 Klebsiella, una Klebsiella que se la come, otra que parece que le da y otra que es muy hipervirulenta. ¿Podemos distinguirla? ¿Será capaz esta ameba, digamos, de distinguirla? Y un poco lo que preguntabas tú, digamos, si podemos de alguna forma, utilizando esta ameba, tener una solución a este problema que tenemos, digamos, podemos matar 2 pájaros de un tiro. Y fíjense, aquí estoy resumiendo entonces de alguna forma a muchos años que tenemos de trabajo, digamos, con esta ameba. Y fíjense, bueno, aquí está el desarrollo social que no se nos había mostrado anteriormente, ¿cierto? Aquí está la agregación, fíjense los deditos, esta espora, de hecho forma una babosa que se mueve, digamos. Es una babosa que es fototáctica, digamos. Es muy bonita, digamos. Y, bueno, pudiera crecer unicelularmente como crece cualquier levadura, cualquier microorganismo, digamos. Y fíjense que por años hemos demostrado lo que es cierto en Escherichia coli y es cierto en el elefante. Fíjense que aquí tenemos, arriba, Pseudomonas aeruginosa. Aquí tenemos Klebsiella pneumoniae, esta es la SGH10, que es la hipervirulenta, y aquí tenemos Salmonella diffimurium. Si le damos a comer las control, digamos, es decir, en este caso el control es Escherichia coli, no es Klebsiella, en este caso es Klebsiella, en este caso también es Escherichia coli, se desarrolla sin ningún problema la ameba. Le damos comida, se desarrolla. ¿Qué pasa si le damos entonces en este caso la Pseudomonas wild type? Ya no se desarrolla. ¿Qué pasa si le damos entonces la SGH10, que es la Klebsiella hipervirulenta, digamos? Tampoco se desarrolla. ¿Y qué pasa si le damos entonces la Salmonella diffimurium wild type? Tampoco se desarrolla. ¿Qué pasa entonces si le damos a dar de comer el típico mutante de virulencia atenuada que tienen estos microorganismos? Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas es RHLR, que es un gen, digamos, que tiene que ver con el quorum sensing y la comunicación. Si tú haces un knockout en ese gen y haces infecciones en ratones, la cepa es avirulenta, digamos. ¿Qué pasa acá? Se desarrolla la ameba también. Entonces, lo que mismo que hemos encontrado que pasa en ratones, pasa en esta ameba. Si es virulenta, causa daño a la ameba y no se desarrolla. Si tiene una virulencia atenuada, la ameba es capaz de desarrollarse. Lo mismo pasa aquí en Klebsiella. En Klebsiella es increíble, digamos, algunos mutantes que tenemos, este el mutante WSAJ, que es un mutante que no tiene la cápsula. Es como desnudo, digamos, está como afeitado, digamos, y se lo come mejor que la cepa que usamos como control. Esta es una cepa hipervirulenta. Aquí le quitamos solamente un gen. Un gen. Que ese gen hace que en modelos de ratones sea avirulenta y en la ameba también hace que sea avirulenta. Y con lo último es Salmonella diffimurium, este famoso mutante de Arvada, de hecho que en algún tiempo fue incluso la vacuna, cuando se hacían vacunas contra Salmonella, infecta ratones con mutante de Arvada y no pasa nada. Y fíjense que si usamos entonces estos ensayos de desarrollo social y ponemos a la ameba a darle a comer entonces esta cepa que tiene virulencia atenuada, entonces se desarrolla. Si le damos a la que tiene la virulencia normal, no se desarrolla. Si le damos a la que tiene la virulencia atenuada, se desarrolla. Entonces, lo mismo que pasa en Escherichia coli, o lo mismo que pasa en Dicty, pasa en modelos murínicos. ¿Y qué es lo que le impide crecer? ¿Es una competencia por nutrientes o es una...? No, es que no se la come, digamos. Es decir, él tiene que comer bacterias para poder desarrollarse. Y si no se las puede comer, no se puede desarrollar. Entonces, algo hace que le causa daño, digamos, ya sea porque las causa o porque la mata, digamos, también la bacteria, digamos.
Algo de eso estamos tratando de dilucidar. Y entonces fíjense que el impacto capitular de Klebsiella, que es lo que queremos hablar ahora, bueno, con Andrés, esto fue uno de los comienzos de las interacciones que hicimos con Andrés por allá por el año, bueno, esto lo publicamos en 2018, lo empezamos un poco antes, digamos. Fíjense que si le damos Klebsiella aerógena, se desarrolla sin ningún problema. Estas son otras dos cepas que no vamos a entrar en problema, se desarrolla. Sin embargo, le damos una cepa virulenta, esta no es hipervirulenta, es solo virulenta, de las clásicas virulentas. Se desarrolla mucho más mal, de hecho no termina, bueno, culmina el desarrollo pero más o menos nomás. Esta es la cepa hipervirulenta. ¿Qué pasa con esta es la cepa virulenta? Fíjense que acá, esto lo podemos hacer en ensayos, por supuesto, con estos microscopios que tenemos de automáticos, digamos, ¿cierto? Entonces fíjense que si tenemos las células sin bacteria, bueno, esto es lo que pasa. Si tenemos las células, ya no se ve muy bien, bajar acá Mejor, sí, no se ve muy bien, pero bueno. Tienen que quererme, digamos. Que acá, cuando termino el video, digamos, no hay bacterias, nada verde, digamos, y acá están, bueno, terminan verdes las bacterias, si no se las termina de comer del todo, digamos. Entonces, podemos hacer estos registros in vivo, digamos, y podemos de alguna forma entonces demostrar de que estas cepas son virulentas o no, digamos. Entonces, la pregunta es, bueno, y esto es uno de los ensayos que hicimos con estos microscopios, digamos, en este caso, no tenemos las bacterias fetas, aquí que tenemos verde ahora es a la ameba. Y fíjense, escucha, no se ve muy bien acá, digamos, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos a la ameba sin ninguna bacteria? Se mueve, esto con lo otro, pasa el tiempo, no le pasa nada, incluso se agrega, porque esta bacteria, aunque está en un medio líquido, tiende a agregarse, en este caso no va a combinar el ciclo social, digamos, pero termina agregándose. No termina agregándose, porque no tiene bacterias, disculpen. Aquí, esta es cuando le damos comida, KPG, Klebsiella aerógena, fíjense cómo incluso se empieza a asociar, digamos. Pero verdecita, sin ningún problema, feliz, digamos. ¿Qué pasa entonces si le damos una cepa hipervirulenta? Primero se paraliza, después vuelve. Entonces, esto podemos seguirlo con estos trazos, no voy a entrar en muchos detalles, digamos, porque aquí lo que hacemos es el tracking, digamos, bueno, aquí casi no se mueve. Podemos cada punto de esto hacer el tracking de la célula y medir la velocidad y el desplazamiento, digamos, y representarlo, y entonces de esa forma podemos hacer estos análisis, digamos, que dan cuenta, digamos, de la diferencia, que fíjense al final cómo termina la diferencia que podemos observar. Entonces, las hipervirulentas matan y paralizan a esta ameba. La pregunta entonces es, ¿podemos distinguir virulentas de hipervirulentas? Bueno, en eso estamos. Creemos que sí. Y aquí tenemos algunos ensayos que lo demuestran. Fíjense, esto es una superposición de estos tracking, no voy a entrar en detalle, digamos, pero imagínense que todo el movimiento en cada punto lo podemos superponer encima, digamos, y estos colores dan cuenta del desplazamiento y de la velocidad. Bueno, acá claramente no se desplaza nada, digamos, ni se mueve nada, ni se paraliza. Este es el mutante WSAJ que les decía, digamos, que le quitamos la cápsula y la cuestión se la come. Y fíjense que es casi lo mismo que si fuera el control de KPG, de la Klebsiella aerógena, digamos. Y fíjense el SGH10, la diferencia. Y cuando hacemos, esto es el tracking, pero cuando hacemos los ensayos de desarrollo social, escucha, me van a tener que creer, digamos, aquí se desarrolla sin ningún problema. En la SGH10, en el mutante de virulencia atenuada se desarrolla también. Y fíjense acá como en la RIC, en el primer tiempo no se desarrolla, después al final algo se desarrolla. Sin embargo, en la SGH10 realmente no se desarrolla nada. Entonces, estamos ajustando los ensayos porque creemos que tenemos un modelo muy simple, que sería mucho mejor que el ratón, que es el único que existe, digamos, para distinguir cepas virulentas de hipervirulentas. Y con esto termino. ¿Cómo solucionamos el problema, cierto? ¿Cómo hacemos? Digamos que ahora tenemos dos problemas. Digamos. La pregunta es, ¿podemos matar dos pájaros de un tiro? Yo creo que sí, digamos.
Estos son unos cartoons que hicimos con unos amigos, con un amigo cubano que... Hay que cambiar la estrategia. No nos queda otra. Si seguimos con la estrategia de querer matar a las bacterias, vamos a perder. Porque la presión es muy grande. Sí, la bacteria, ya hemos visto en la clase del profesor Marcoreta de evolución de genoma, todas las formas que tiene una bacteria evolucionar, digamos, para hacerse resistente. Por lo tanto, vamos a perder. Ellas llevan acá 3.000 millones de años, nosotros unos pocos millones, digamos. Entonces, vamos a perder. Entonces, fíjense cuál es el denominador común de todas las moléculas que son antibióticos. Todas afectan un proceso que es esencial para la bacteria. Es decir, si tú un antibiótico le das anzu blanco, la bacteria no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque le está afectando la síntesis de la membrana con polimixina, o la replicación con cefalosporina, o la síntesis de proteína con clorofolicones, o la pared celular con penicilina, la transcripción con rifampicina. ¿Sí? Todo, si tú bloqueas todos esos procesos que son esenciales, a ti no puede ser. Eso es el concepto antibiótico. Darle algo que mate la bacteria, que no se permita hacer. Esa no fue mal. ¿Cuál es la estrategia que creímos nosotros que puede ser una alternancia? No matar, sino desarmar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a apuntar entonces ahora un blanco que no mata la bacteria, pero que haga que la bacteria no sea virulenta. De ahí tenemos las armas que sabemos que son los factores de virulencia. Entonces, ¿qué pasa si tapamos un sistema de secreción, si bloqueamos una toxina, si afectamos la comunicación celular que es esencial, la capacidad de formar biopelículas? Esos procesos no matan a la bacteria, pero hace que pierda fitness para adaptarse a condiciones que son favorables para la infección. Entonces eso es lo que se está tratando de una estrategia ahora, apuntarse esto al flagelo, a la comunicación celular, a los sistemas de secreción, etc. Y nosotros particularmente hemos contribuido con, no voy a entrar en detalles, eso sería otra clase, digamos, con la síntesis de polifosfato, que es una molécula en la célula que tú afectas la síntesis de los polifosfatos de la bacteria, puede vivir, digamos, sin sintetizarlo, pero no forma biopelícula, no se comunica, no forma sí, se afecta la virulencia. Hemos demostrado por muchos años que mutantes que no son capaces de sintetizar este polímero, si bien son viables, no son virulentos, o tienen una virulencia que no hay. Entonces, nuestro blanco es tratar de entonces desarrollar moléculas que apunten a afectar la síntesis de los polifosfatos para entonces tener una nueva estrategia de antivirulencia. Y fíjense que aquí, ¿por qué decimos que estamos matando dos pájaros de un tiro? Porque si no estamos usando antibióticos y no estamos matando, es decir, estamos dando una alternativa al antibiótico, pero también que estamos afectando la virulencia, digamos. Un proceso que es esencial para que entonces dejen de colonizar otros tejidos, digamos. Entonces, esa es una estrategia que queremos que estamos haciendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí viene el Perú, digamos. Pucha, podría haber puesto una foto en marco, ¿no? Pero le voy a dar crédito igual, digamos. Yo tuve un estudiante, bueno, con Andrés tuvimos un estudiante peruano que tenía una beca presidente de la República, ¿puede ser? Claro, él fue a hacer el magíster allá a Santiago, hicimos el magíster y él quería, bueno, de hecho, otra cosa bonita es que hicimos el doctorado en conjunto con un colega del departamento de química, que es peruano, se llama Carlos Areche, digamos, tenemos un colega que es peruano, digamos, en el departamento de química, y claramente Marcos, digamos, tenía vínculo con Carlos Areche, digamos, se había comunicado originalmente con él. Y claro, nuestro amigo se dedica, digamos, a buscar extractos, digamos, en diferentes plantas y ver, entonces nosotros lo que íbamos a ver era si esos extractos tenían o no esta actividad que estamos buscando de antivirulencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces, la planta es una planta que parece que es chilena, peruano-chilena, digamos, si se encuentra tanto en Chile como en Perú, como el pisco, digamos. Se llama Helenium aromático, digamos. ¿Y en qué consistía entonces su tesis de magíster, digamos? Bueno, hacer extractos de hicimos dos extractos, ya ni me acuerdo, metanólico y están por ahí, ¿ya? De raíces, hojas y flores. ¿Cierto? Teníamos los extractos clásicos. Extracto, entonces, fíjense que hacemos 3 ensayos. Primero, de la antibiosis. ¿Por qué? Porque no queremos que sea antibiótico. Yo no estoy buscando antibiótico acá. Yo quiero que acá no pase nada. El extracto que yo quiero
no quiero que mate la bacteria, por lo tanto no puede haber estos halos de lisis, no. Primero, demostrar que no es antibiótico. Segundo, y es otra cosa que podemos hacer, ponerle solo a la ameba. Si el compuesto es citotóxico, es decir, queremos compuestos que maten la bacteria, pero no que nos maten a nosotros, digamos. Bueno, si es citotóxico, va a afectar a la ameba también. De hecho, la ameba se usa como, es decir, como así mismo usan otras células humanas, digamos, se usa para ver si algún compuesto es citotóxico o no. Entonces, no queremos que sean antibióticos y no queremos que sean citotóxicos, pero que queremos que sean antivirulencia. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos los ensayitos. Recuerden que tenemos los ensayos de día 3 y día 6. Aquí casi no se ve nada. Bueno, aquí me van a tener que creer, digamos. Este es el control, ¿cierto? Y aquí, bueno, este es un control con etanol. Como los extractos vienen con etanol, queríamos saber que el efecto no era el etanol, digamos. Y aquí se desarrolla sin ningún problema. Y fíjense que... aquí se desarrolla. Fíjense que... Le puede dar zoom ahí. Le puede dar zoom en la pantalla. ¿Cómo? En la pantalla, ahí se le puede dar zoom. ¿Zoom? Sí. Esto es Mac. El PowerPoint. Es Mac y es Keynote. No es Windows ni es PowerPoint. Ahí queda. Bueno, van a tener que creerte, digamos, en todo el caso que... A ver. Al final lo que vemos es si hay o no cuerpo fructífero. O sea, si hay cuerpos fructíferos que se pudo desarrollar y si es que no pudo desarrollar, si vemos el día 3 y el día 6, vemos cuánto se demora en desarrollar. Claro, y aquí la conclusión es que se desarrolla, de hecho no tenemos acá los de raíces, porque cuando usamos los extractos de raíces no se desarrollaba la ameba. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos permitió esto? Descartar algunos extractos que afectaban a la ameba. Eso automáticamente lo descartamos, nos quedamos con los que no afectaban a la ameba. Y eso fue lo que hicimos en esta parte, ¿ya? Descartamos entonces los que afectaban a la ameba, etcétera, etcétera. Ah, no, claro, aquí afectan, aquí esto no es lo mismo que acá, digamos. Créanme que aquí esto está afectado, digamos, con respecto a lo que se ve allá. Entonces descartamos los extractos, creo que eran, no me acuerdo, de diclorometano. Sin embargo, nos quedamos con el extracto de raíz, que fíjense que aquí sí se ve mejor, fíjense. Klebsiella aerógenes, este es el control. Se desarrolla el día 1, el día 2 está perfecto. De nuevo. Se desarrolla sin ningún problema. ¿Se acuerdan cuando le dábamos la RIC, que era virulenta? Podemos tomar como referencia el día 2. ¿Ven? Día 2, acá no se desarrolla, aquí sí. Etanol 20%, pasa lo mismo. No queríamos que el etanol no cause ningún problema. Y fíjense que cuando le damos extractos en diferentes concentraciones, 100, 50 y 25 microgramos por ml, permite el desarrollo de la ameba. Y bueno, no puse las fotos acá, pero por supuesto no eran antibióticos. Y no afectaban entonces. Entonces, tenemos moléculas entonces que no son antibióticos, no son citotóxicas, y cuando nos ponemos a un ensayo de infección donde afecta normalmente a la ameba, algo hace el extracto a la bacteria que no la mata, pero hace que no cause daño, digamos, en la ameba. Entonces, eso que creemos que tenemos una forma, lo hicimos con Pseudomonas, lo estamos haciendo con Klebsiella, tenemos una forma para buscar moléculas entonces, y ojo, esto en este caso probamos cientos de concentraciones, diferentes extractos, es decir, esto es imposible hacerlo en ratón. Ahora, yo puedo después, mira, tengo este extracto, puedo caracterizarlo, de hecho no tengo la próxima diapo, digamos, tenemos caracterizado las moléculas, digamos, eso lo publicamos hace poco, digamos. Podemos tener las pistas, digamos, de cuáles son las posibles moléculas que podrían estar dando cuenta de estas actividades, digamos. Y podemos entonces ahora ir y probar en ratones. Pero no vamos a probar muchos ratones como pudimos probar. Entonces, esa es la ventaja de usar estos modelos, digamos, que nos permiten no solo en este caso, ¿cierto?, tener un sistema para evaluar la virulencia que puede tener un determinado microorganismo, que tiene una importancia clínica, sino que incluso la solución al problema pudiera ser también por la vía de este microorganismo, digamos, de tener una plataforma, digamos, para probar cientos de moléculas, cientos de extractos y ver cuáles de ellos tienen la actividad que uno desea, digamos. En este caso, una actividad que afecte la virulencia, pero que no afecte la viabilidad de las bacterias como hacen los antibióticos. Yo creo que con eso termino, sí. Ya. Una pregunta. Perdón. ¿Sabes qué naturaleza tiene esa molécula? ¿Qué naturaleza química tiene esa molécula?
Es que no sabemos cuál, tenemos varias, digamos, pero Eran sí, unos flavonoides, me acuerdo. sí, algunos flavonoides. Pero tenemos, sí tenemos en Pseudomonas, eso ya lo publicamos, digamos, como, ahí lo que hicimos fue un poco más fino, digamos, ahí lo que hicimos fue, uno puede ordenar moléculas en el National Cancer Institute, ¿ya? El National Cancer Institute hace mucho tiempo sintetizó no sé cuántas moléculas para ver si eran anticancerígenas, y esas moléculas están a libre disposición. Entonces, ¿qué es lo que uno hizo? Pucha, pudiera mostrar las diapositivas, después las muestro. Tenemos la proteína, ¿cierto? La polifosfato quinasa, que es la que sintetiza los polifosfatos. Y lo que hicimos fue un docking molecular de esta base que tiene millones de moléculas. No, miles de moléculas. Y podemos hacer el docking para ver cuál se une mejor al sitio activo, digamos. Y después entonces hicimos un listado de las 100 mejores moléculas, las que se unían con mayor afinidad, y esas las encargamos. Y nos las traen gratis. Lo único que tiene que pagar es el envío, digamos. Y entonces después probamos cada una de esas moléculas. Eso lo hicimos con Pseudomonas. Y ahí sí nos dio unos, no me acuerdo las moléculas, cómo se llamaban, digamos. Ahí lo puedo mostrar después en las diapositivas. Y entonces ahí ya sí tenemos una molécula más pura, digamos, que dio estas mismas actividades. Es decir, afectó la virulencia de Pseudomonas, no la mató, y no afectó a la ameba, digamos, en su... Entonces, ese es un poco el mensaje, digamos. Y ya, con esto termino. Tenemos un problema serio. Está convergiendo dos cuestiones, es decir, está convergiendo el ser malo con el no tener armas para protegernos, digamos. Y que la esperanza, digamos, es que increíblemente una ameba, digamos, algo tan sencillo como una ameba, digamos, nos permite poder tener herramientas, digamos, ya sea para estudiar estos fenómenos como para tratar de solucionar los problemas que traen consigo. Así que gracias. Espero que hayan encontrado entonces interesante cómo podemos vincular, ¿cierto?, lo que estamos viendo del curso y cómo lo estamos aplicando a investigaciones que vamos a cabo.